Capítulo 3. Secretos del universo. La vida académica. Isaac Newton estaba de nuevo en Cambridge durante el verano de 1667. Se relajó y comenzó a disfrutar de sí mismo, probablemente por primera vez en su vida. Jugaba cartas y visitaba tabernas. También comenzó a pensar en los siguientes pasos de su carrera. Isaac necesitaba convertirse en miembro junior del Trinity College para poder recibir un ingreso y una habitación gratuita en el colegio. Esto era un problema, ya que con frecuencia se necesitaba tener influencia política o amigos en altos cargos para lograrlo. Como estudiante, Isaac había sido solamente un subcísar, pero había hecho contacto con Humphrey Babington. Babington era pariente de los Clark de Graham y había sido hecho miembro senior el año anterior. En septiembre de 1667 fue examinado. La elección de miembro junior continuaba en octubre y Newton tuvo éxito. El siguiente año fue promovido a miembro senior y recibió su grado de Master of Arts, maestría. La obra de Newton captó la atención de Isaac Barrow, 1630 a 1677, quien desde 1664 había sido profesor lucasiano de matemáticas en Cambridge. Barrow estaba impresionado por las habilidades del joven hombre, y eso llevó a que le ofreciera a Newton ser profesor de la cátedra lucasiana en 1669, tras la renuncia de Barrow. Normalmente Newton hubiera tenido que convertirse en sacerdote para calificar. Al principio estuvo de acuerdo, pero pospuso la decisión. Su razón secreta era que no podía seguir aceptando la fe cristiana en la Trinidad. En 1675, la universidad decidió que no era requisito ser sacerdote. Newton tomó el cargo. Dato curioso: profesor lucasiano. La cátedra lucasiana de matemáticas en la Universidad de Cambridge fue llamada así por Henry Lucas, quien estableció el cargo en 1664. Entre los profesores lucasianos famosos después de Newton estuvieron Charles Babbage, inventor de máquinas de calcular, y el experto en hoyos negros Stephen Hawking. Tinajas y telescopios. En su nuevo puesto como profesor lucasiano de matemáticas, Isaac Newton no era un gran comunicador. Se esperaba que diera clases, pero pocos estudiantes acudían. Eso era muy común en ese periodo en Cambridge. Newton estaba de hecho más distraído de las matemáticas en ese momento por una nueva pasión, la alquimia. La alquimia era una versión antigua de la química, más mística que científica. Su propósito era la unión simbólica entre el individuo y el universo, que se creía contenían materiales o principios opuestos, pero dependientes entre sí, como la tierra y el aire, el fuego y el agua. La unión más perfecta de las sustancias se creía que era el oro, símbolo de Dios. Los alquimistas estaban obsesionados en convertir metales no valiosos en oro, con frecuencia no por razones espirituales, sino para hacerse ricos. La alquimia estuvo relacionada con toda clase de trucos y fraudes. Los alquimistas despertaban incluso sospechas de estar en pacto con el diablo. Entre todo este enredo de abracadabra, los alquimistas estaban haciendo algo útil al experimentar con los metales y con otras sustancias, descubriendo más cerca de ellos. Si cada sustancia estaba hecha de pequeños átomos, entonces seguramente no estaba lejana la posibilidad de creer que era posible reordenarlos y transformar un metal en otro. Un metal básico como el plomo en oro, por ejemplo. Muchos grandes científicos estuvieron interesados en la alquimia. Robert Boyle, científico irlandés, visto como el padre de la química moderna, era un alquimista. Es difícil sorprenderse entonces de que Isaac Newton comenzara a experimentar con ella a finales del año 1660. Una historia cuenta que, mientras hacía un experimento en 1677, Isaac voló sus habitaciones en Cambridge y empezó un incendio. Isaac escribió a otros alquimistas en secreto. No quería ser acusado de magia negra o de delitos contra la religión. Dato curioso: la piedra filosofal.
El ingrediente mágico buscado por los alquimistas y jamás encontrado era llamado la piedra filosofal. Se creía que podía convertir metales en oro. También se decía que podía producir un líquido conocido como elixir de la vida, el cual podía ayudar a alguien a vivir eternamente. El interés de Isaac Newton en la alquimia era el de una idealista con una mente curiosa y abierta, más que la de alguien que quisiera dedicarse a la magia. De hecho, fue Newton quien finalmente introdujo la era de la ciencia que ahuyentó a la superstición. En ese entonces estaba perfeccionando un dispositivo más práctico para investigar los secretos del universo. Se trataba del telescopio reflectante. El telescopio reflectante había sido el primer telescopio inventado por el fabricante holandés de lentes Hans Lippershey, muerto en 1619. En 1608 fue mejorado de manera importante por Galileo en 1610 y aún se encuentra en uso. La luz entra a un tubo que pasa a través de una lente cóncava, curvada hacia adentro, que desvía o refleja la luz, permitiendo enfocar una imagen. Esa imagen es luego magnificada por una segunda lente en el visor. Otros científicos habían tratado de mejorar el telescopio. En 1663, el matemático escocés James Gregory, 1638 a 1675, había desarrollado espejos que podían producir una imagen más clara. Robert Hooke, 1635 a 1703, fabricó el primer telescopio reflectante, el cual utilizó para hacer descubrimientos en el cielo nocturno. Sin embargo, fue Newton quien diseñó y construyó el mejor de todos. En febrero de 1668 podía magnificar objetos distantes tanto como 40 veces. La luz entrante al tubo era reflejada por un espejo cóncavo hacia un espejo plano, el cual se colocaba en un ángulo de 45 grados. Esto transmitía la imagen en el visor, donde era magnificada por lentes. En 1671, el telescopio de Isaac fue mostrado en el Royal Society, asociación de los más distinguidos científicos de Bretaña, y al mismo rey. Un reporte fue enviado al científico holandés Christian Huygens en 1629 a 1695, el gran experto en óptica, la ciencia de la luz y la visión, pues era costumbre que los científicos principales intercambiaran sus reportes. Dato curioso, hecho a mano. Isaac Newton no había perdido las habilidades prácticas que tenía desde pequeño. Cada parte del telescopio reflectante fue hecho con sus propias manos. Él hizo los aros y pulió las lentes. Colas de cometas. 1679. La madre de Isaac murió de una fiebre. Él tuvo que regresar a Woolsthorpe desde Cambridge para arreglar asuntos familiares. Isaac tenía ahora 37 años y era un respetado miembro de la Royal Society. La mente de Isaac estaba ocupada en la astronomía en ese momento. Entre 1679 y 1680 intercambió cartas con Robert Hooke acerca del movimiento de los planetas. Newton también observó a los cometas en el cielo nocturno. Los cometas son pelotas de roca, polvo y hielo que producen una larga cola a medida que se aproximan al Sol. En la antigüedad, la gente pensaba que los cometas advertían desastres o eventos importantes. En tiempos de Newton, la gente tenía muy pobre idea de lo que los cometas eran o cómo se movían. Algunos científicos como Christian Huygens pensaban que los cometas se movían en línea recta. Sin embargo, Robert Hooke y el astrónomo italiano Giovanni Cassini creían que los cometas seguían una órbita curva alrededor del Sol. En 1684 o 1685, Newton hizo cálculos que mostraban que la ruta del cometa que apareció en 1680 era de hecho una curva. Newton pensaba que los cometas deben tener una función en el espacio, tal como renovar el combustible solar. Estaba equivocado, pero sus cálculos después hicieron posible al astrónomo inglés Edmund Halley 1656-1742 predecir que el cometa que observó en 1682 aparecería nuevamente en 1758 al 59 en el curso de su órbita. Los cálculos de Newton sobre las órbitas también desacreditaron la teoría de que el gas llamado éter llenaba el universo. Mostró que los planetas se mueven a través del espacio sin ser detenidos por ninguna sustancia de tal clase.
Newton pudo seguir su trabajo sobre los planetas, la Luna y las órbitas gracias al trabajo del astrónomo John Flamsteed, 1646-1719. Sin embargo, Newton acusó a Flamsteed en ser demasiado lento para completar sus cálculos. Dato curioso: la moda del café. Newton era visitante frecuente en Londres de los años 1680. Los lugares de moda para encontrarse eran los cafés. Era allí donde los hombres de negocios y los políticos hacían tratos e intercambiaban rumores y noticias. Algunos historiadores dicen que Newton y sus colegas, en ocasiones, se encontraban en las cafeterías para discutir sus ideas científicas. Fin del capítulo 3.